Dios los bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí en la casa de Dios este día, ¿verdad? Es una alegría saber que vamos a estudiar la palabra del Señor, saber que vamos a estudiar mandamientos que Él estableció para nosotros, sus hijos. Este día, pues, Dios ha placido de que yo pueda estar aquí enfrente de ustedes para que todos aprendamos, para que todos podamos meditar un poco de lo mucho que hay en las Escrituras. Pero quiero decirles antes de comenzar el mensaje, hermanos, que en primer lugar, este mensaje es para mí. Así que yo he titulado el tema de este mensaje en esta tarde, Un corazón que honra a Dios. Pero quiero que digamos acerca qué significa honrar. En algún pasaje de la Escritura dice, Dios dice que los hijos debemos de honrar a nuestros padres. Pero también nos dice que nosotros como hijos de Él tenemos que honrarle a Él. Dice que si los hijos en lo terrenal, nosotros como hijos, honramos a nuestros padres, dice que vamos a tener larga vida aquí en la tierra y seremos bendecidos. Yo sé que usted muchas veces ya ha escuchado esa frase, ya ha leído esa escritura ahí. Seremos bendecidos si honramos a nuestros padres. Ahora, ¿cómo cree usted que vamos a ser bendecidos si honramos a nuestro Dios? Mucho más. Porque Él dice que Él es el dador de todo. Entonces, hermano, yo quiero que pongamos nuestra mente en nuestro corazón en esta tarde y que pongamos ese pensamiento en un corazón que honra a Dios. ¿Cómo debe de ser un corazón que honre, que quiera honrar a nuestro Dios? Honrar, hermanos, yo estuve buscando y dice que honrar es alabanza, gloria a Dios, obediencia, respeto, admiración y glorificar a Dios. Lo que hemos hecho esta mañana, hemos cantado, hemos participado en la comunión, hemos glorificado a nuestro Dios porque le hemos cantado alabanzas a Él y hemos hecho memoria de la muerte de Jesucristo. Entonces dice que debemos de respetarle a Él, temerle a Él. Eso significa honrar a nuestro Dios. Tal vez usted lo puede encontrar y puede encontrar quizás más de lo que dice acá, que es lo que es honrar a nuestro Dios. Pero nosotros, hermanos, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, dice que Dios honra a los que le honran y pone en poco a los que no lo hacen, dice. Entonces, si nosotros queremos honrar a nuestro Dios, dice que Él los va a honrar a nosotros también como sus hijos que somos, los va a amar, los va a bendecir y los va a proteger de todo. Pero un corazón que honra a Dios, hermanos, va más allá de todo eso. Y yo quiero que vayamos allí en Génesis capítulo 12. Encontramos nosotros el personaje de Abraham. Abraham, hermanos, lo conocemos nosotros como el padre de la fe, como aquel hombre que era bien centrado y hablaba con Dios, que se comunicaba con Dios y que él siempre hacía las cosas que Dios le decía. Pero yo esta tarde yo quiero que hablemos de 3 puntos importantes para un corazón que quiera honrar a Dios. Y el primer punto que yo quiero que hablemos, hermano, es un corazón que honra a Dios. Dice que es un corazón que oye la voz de Dios. Entonces leamos estos versículos, hermanos, en Génesis capítulo 12, del 1 al 5. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de las casas de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mire usted, hermanos, lo que Dios le dice a Abraham, que se fuera del lugar donde estaba con su familia, que dejara a su familia, que dejara a su padre, que dejara todo, y que se fuera al lugar que él le iba a mostrar. Ahora la pregunta es, ¿qué nos está pidiendo a nosotros que dejemos en este momento de nuestra vida? Ahora Dios no nos dice a nosotros, hermanos, tienes que irte del lugar donde vives. Si usted vive en Baltimore, no le dice, tienes que irte de Baltimore, yo te voy a mostrar el lugar donde te vas a ir. Si usted vive en Silver Spring, Dios no le va a decir, váyase a Silver Spring y yo te mostraré el lugar donde debes de ir. Si lo aplicamos a nuestra vida, a nosotros, hermanos, ¿qué es lo que debemos de dejar entonces? Pensemos en eso. ¿Qué debemos de dejar? Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Era fácil la tarea que Dios le dio a Abraham? Pero Abraham, hermanos, dice que escuchó, en versículo 5 dice que Abraham hizo como Dios le había dicho y se fue. Y la escritura dice que se fue sin saber a dónde iba. Ahora yo le digo a usted, ¿usted sabe a dónde va? Abraham no sabía a dónde iba porque Dios le dijo, yo te mostraré dónde vas a ir. ¿Sabe usted dónde vamos nosotros, hermanos? Dios nos dice que si nosotros somos obedientes, que si nosotros escuchamos la palabra de Él, dice que vamos a ir al cielo, hermanos. Él nos dice en la escritura. No nos dice, vas a ir a una tierra que te mostraré. Él nos dice, vas a ir al cielo. Pero para eso necesitamos ser obedientes a Él y escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasa si hacemos lo contrario y no obedecemos la palabra de Dios? No vamos a poder ir al lugar que Dios nos dijo y a dónde vamos a ir. Sin embargo, Abraham no sabía dónde iba, pero él obedeció la promesa que Dios le dio. Y al lugar que Dios le envió a Abraham, hermanos, ¿usted cree que era un lugar fácil? Era un lugar, hermanos, que las personas no hacían lo bueno, no, que había maldad, había violencia, había de todo, hermanos. ¿Qué estamos viviendo hoy en nuestra vida nosotros en esta tierra? Hay de todo, hermanos. Hay violencia, hay pecado, hay desobediencia a Dios. Entonces, para Abraham no era fácil lo que Dios le pedía que se fuera. Sin embargo, Abraham lo hizo. Él obedeció a la voz de Dios. Encontramos varios personajes, hermanos, que ellos fueron obedientes a Dios y han quedado ahí como ejemplos para nosotros, para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Hoy no tenemos profetas. Hoy no tenemos personas que van a venir y le van a decir, esto dice Dios a ti. Pero tenemos la palabra del Señor. Tenemos la palabra que nos aconseja a cada momento a nosotros. Abraham obedece, escucha lo que Dios le dice. Pero también tenemos, hermanos, un personaje que se llama Moisés. Moisés, hermanos, Dios le da otra gran tarea de que tenía que sacar al pueblo de Egipto. Pero muchas veces cuando Dios nos pide que nosotros escuchemos la voz de Dios, ponemos pretextos, ponemos excusas, ponemos un resto de condiciones de las cuales nosotros no podemos escuchar la voz de Dios. Y yo quiero que leamos allí de lo que Moisés le dijo a Dios. Dios tenía un plan. Dios quería que Moisés sacara a este pueblo de Egipto, porque estaba siendo oprimido, porque estaba sufriendo, porque estaba en malas condiciones el pueblo. Y en cambio, entonces Dios vio y escoge a Moisés para que saque a este pueblo.
Quiero que leamos, hermanos, ahí en Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 12. Y miremos nosotros lo que Moisés le dice a Dios. Dios lo escoge a Moisés para que sacara a este pueblo, pero como seres humanos, hermanos, nosotros podemos poner excusas para no servirle a Dios. Sin embargo, Dios no quiere eso de nosotros. Y miren lo que dice en Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al ciego? ¿No soy yo Jehová?, le dice Dios. Moisés, hermano, le dice: Señor, me cuesta hablar, le dice. Y Dios le dice: ¿no hice yo al ser humano? ¿No hice hablar al mudo, al ciego ver? ¿No fui yo? En pocas palabras, Dios le está diciendo: ¿por qué te estás excusando? ¿Por qué estás poniendo pretextos o escuchar lo que yo te quiero decir? Para el mandato que yo te quiero dar. Muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos ponemos pretextos para no servir a Dios. Y por eso les decía, este mensaje para mí primeramente. Dios no quiere eso de nosotros como sus hijos. Dios quiere, hermanos, que estemos dispuestos, que nuestro cuerpo, nuestra vida esté dispuesta a servirle a Él. ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros no queremos escuchar la voz de Dios? Pero, Señor, yo soy torpe, yo no puedo hablar. Mis palabras no me salen fáciles, le dijo Moisés. Versículo 12 le hizo: ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Miren nomás. Dios le dice: no te preocupes, yo pondré palabras en tu boca y yo te enseñaré lo que debes de decir. ¿A usted le hubiera gustado, hermanos, escuchar a Dios, la voz de Dios? ¿A quién le hubiera gustado escuchar la voz, hablar con Dios, escuchar la voz de Él? Pero la escuchamos, hermanos. La escuchamos hoy en día, nomás que no es por un profeta, sino que está acá. La tenemos en nuestra mano cuando venimos a la iglesia. Lo que pasa es que a veces se nos hace difícil escuchar la palabra del Señor. Se nos hace difícil obedecer la voz de Dios. Cuando Dios dice que hay grandes bendiciones a los que le obedecen. Moisés, hermano, puso ese pretexto, puso esa excusa, pero escuchó la voz de Dios. Le dice: yo pondré palabras en tu boca y yo te enseñaré lo que debes de decir. ¡Qué gran bendición! Dios le dice: no te preocupes, yo hablaré en tus labios. Entonces, Moisés, hermano, escuchó la voz de Dios y comenzó a sacar a ese pueblo, que era el propósito de Dios. ¿Qué pasa entonces, hermanos? Que a veces hay cosas que no los dejan oír la voz de Dios. Hay muchas cosas que a veces bloquean el escuchar lo que Dios nos pide a nosotros. Y una de esas, hermanos, es el afán en esta tierra. Vivimos a veces muy afanados en lo material y no escuchamos la voz de Dios. Sin embargo, Jesucristo dice: no os afanéis. Porque dice, Él es el dador de todas las cosas. Debemos de presentar nosotros, nuestros cuerpos, hermanos, nuestra vida a nuestro Dios.
El afán, vivimos tan deprisa, tan ocupados, llenos de compromisos, que no tenemos tiempo para oír la voz de Dios, ni entender dignamente la familia. Pero, hermanos, Pablo aconseja a los filipenses, no se afanen por nada, dice. Más bien, oren por todo, presenten ante Dios sus necesidades y después no dejen de dar gracias a Dios por las respuestas que le hemos pedido a Dios. Y en otra parte de Mateo dice, 6:25 dice, ¿o no vales mucho más nosotros que las aves? Que no trabajan, sin embargo el Señor les da el alimento. ¿No valemos nosotros mucho más que eso? Lo veo tristes, hermanos. Debemos de estar alegres, estamos en presencia del Señor. Siempre estamos en presencia del Señor. Pero ahora mucho más. Porque estamos escudriñando, estamos escuchando la palabra del Señor. Entonces, hermanos, es importante que nosotros escuchemos la palabra del Señor, que obedezcamos cuando Él nos habla. Otra de las cosas, hermanos, que a veces se nos hace difícil no escuchar la voz de Dios es la voz del mundo. A veces escuchamos las cosas que el mundo hace y queremos practicar lo que el mundo anda haciendo cuando Dios nos dice que debemos de ser luz en las tinieblas. En Isaías capítulo 5 encontramos, hermanos, dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce. Entonces, hermanos, no tenemos que buscar nosotros lo del mundo, porque eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Primera de Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. No debemos de practicar, hermanos, las cosas que el mundo hace. Tenemos que ser diferentes a lo que el mundo hace. Entonces, muchas de estas cosas son las que lo hacen a nosotros no escuchar la voz de Dios. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros como cristianos pongamos más atención cuando nuestro Dios nos habla. El mayor ejemplo nosotros lo tenemos en Jesucristo. Y si usted va conmigo al libro de Juan 8:26, allí Jesucristo dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo le he oído de él, esto hablo al mundo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el mayor ejemplo de escuchar la voz. Él fue obediente, se despojó del cielo y vino a morir por nosotros para obedecer al Padre y de esa manera darnos a nosotros la oportunidad de entrar al reino celestial. Si Dios no hubiese venido, y eso todos lo sabemos, nosotros estuviéramos perdidos y sin esperanza, hermanos. No tuviéramos oportunidad de una gran salvación. Usted y yo estamos aquí porque queremos una salvación. Porque queremos decir un día lo que dijo Pablo, que había peleado la buena batalla, que había completado. Sin embargo, es importante el obedecer, el escuchar la voz de Dios. Otro punto, hermano, el segundo punto que yo quiero que hablemos es que un corazón, hermanos, que honra a Dios, deja todo por Dios. Y tenemos ejemplos claros nosotros en la Biblia que un corazón, una persona que quiere agradar a Dios, deja todo por Dios. Ahora usted me puede decir, pero ¿cómo puede ser? Yo puedo dejar a mi familia, puedo dejar... No. Dios quiere que nosotros, cuando dice dejemos todo, es que nuestro objetivo, que lo principal, que el primer lugar debe ser Cristo en nuestra vida.
Un corazón que honra a Dios deja todo por Dios. La condición de Abraham cuando Dios le dice que se vaya de la tierra no era una tarea fácil, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide a nosotros que dejemos? ¿Será que nos pide que dejemos a nuestra familia, que dejemos a nuestros hijos? ¿Que dejemos a nuestros padres? ¿Que los vayamos de ese lugar? ¿Se recuerda usted cómo era Pablo cuando andaba persiguiendo a la iglesia? Un hombre estricto que maltrataba a los cristianos, que los encarcelaba, que los mataba. Pero cuando viene y escucha la voz de Dios, este hombre fue un hombre útil para Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para él. Y para cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito también. Un corazón que honra a Dios, deja todo por Dios. Entonces, en Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice, si alguno quiere servirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Debemos de tomar, hermanos, a Dios en primer lugar y seguirle constantemente. Pablo también dice que él estima por pérdida todo lo que había andado haciendo. Digo yo, estimo eso por pérdida, dice. Por pérdida de tiempo, por pérdida de todo. Y quiero que leamos, hermanos, allá en Filipenses 3:8. A ver qué nos dice Filipenses 3:8. Dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Imagínense Pablo como dijo, hermanos, que él tenía como pérdida, como algo insignificante por el amor que él sentía por Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros sentir también eso? Tal vez cuando andábamos nosotros y que no habíamos sido cristianos, sentíamos de que la vida era normal. Pero cuando ya venimos a Cristo, nosotros podemos decir, ¿cómo perdí yo tanto tiempo sin hacer la voluntad de Dios? Entonces, hermanos, es necesario que a veces que nos despojemos de algunas cosas que a veces no nos dejan seguir a Dios. Es importante en nuestra vida. Yo lo tengo por pérdida, dijo Pablo. Hermanos, tengo un tercer punto que yo quiero que hablemos esta tarde. Un corazón que honra a Dios, obedece a Dios. Un corazón, hermanos, que honra a Dios, no solamente escucha la voz de Dios, no solamente deja todo por Dios, sino que obedece a Dios. Usted puede ver cómo es de importante el obedecer a Dios. Grandes hombres, hermanos, y déjeme decirle que estos hombres en la Biblia de los que nosotros encontramos como Abraham, Moisés, David, no eran hombres diferentes a usted y a mí. Eran hombres humanos, hermanos, igual que usted, igual que mí. Entonces, ¿por qué entonces muchas veces vemos imposible lo que para Dios puede ser posible?
Porque Dios le dijo a Moisés, yo hablaré en tu boca. Entonces, ¿qué nos puede a nosotros afectar en no querer servir al Señor? Obedecer la palabra del Señor es bien esencial en nuestra vida. Hermanos, tengo algunas cosas que son esenciales en nuestra vida para que un corazón pueda honrar a Dios. Hemos hablado 3 palabras, 3 puntos. Un corazón que honra a Dios, escucha la voz de Dios, ya lo vimos. Deja todo por Dios, obedece a Dios. Pero quiero que vayamos y veamos algunas otras cositas que necesitamos como seres humanos para honrar a nuestro Dios. Adoración a nuestro Dios. Salmo capítulo 9, versículo 1 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. El salmista David, aquí él estaba en adoración a nuestro Dios. Le dice, te alabaré, oh Señor. ¿Podemos nosotros decir esas mismas palabras que decía el salmista David? Te alabaré, oh Dios, y contaré todas las maravillas que tú has hecho conmigo en mi vida. Adoración. Gratitud. Hermanos, tenemos que tener gratitud para poder honrar a nuestro Dios. Salmos 31 dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Veamos, hermanos, cómo es importante el tener gratitud hacia Dios. Arrepentimiento. Tener arrepentimiento, hermanos, es importante para honrar a nuestro Dios. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, decía David. David estaba arrepentido, hermanos. David también le falló a Dios. Y él estaba diciéndole al Señor, ten gratitud, estoy arrepentido. Cuando venimos, hermanos, con ese corazón nosotros y los postramos delante de Dios, con ese corazón humillado, Dios escucha. Dios oye y ve la sinceridad de nuestro interior. Arrepentimiento. Para honrar a Dios, hermanos, es importante también tener humildad. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Importante para honrar a Dios, tener humildad. Para honrar a Dios, hermanos, también es importante tener dominio propio en nuestra vida. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? ¿Cómo usted considera esa palabra? Dominio propio, hermanos, es que usted tiene que controlar las fuerzas del maligno. Cuando Satanás le pone en su pensamiento a usted, en su mente, usted tiene que arrodillarse delante del Señor y decir, Padre, tú eres más fuerte que estos pensamientos que yo estoy teniendo. Tú eres más fuerte, oh Dios, que estas ideas que yo tengo en mi mente. Que sea Dios, hermanos, el que administre nuestra vida y que nos ayude a tener ese dominio propio.
Dominio propio es controlarse uno mismo a no hacer lo malo delante de Dios. Para honrar a nuestro Dios, hermanos, es importante permanecer en Él. En Juan 15, ahí dice que si nosotros no permanecemos en Cristo, no podemos dar fruto. Lo vamos a leer. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor. La importancia de permanecer en Cristo es tan esencial para tener un corazón que honre a Dios. Para tener un corazón, hermanos, que honre a Dios, es importante tener santidad. Dios también habla acerca de que dice que si nosotros queremos ser sus hijos, tenemos que practicar la santidad. Porque no vamos a ir al cielo, hermanos, si no practicamos la santidad cada día. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Hermanos, lo que yo les estoy diciendo acá no es que yo me lo estoy inventando, está en la Escritura. Hay muchas cosas, hermanos, por las cuales nos afectan a nosotros como seres humanos para honrar a nuestro Dios. Para honrar a nuestro Dios, es importante, hermanos, practicar el perdón. Mire lo que dijo Jesucristo allá en Mateo capítulo 6, versículo 12. En la oración que Él tuvo al Padre. Perdónalos así como nosotros perdonamos a quien los ofende. Pero ¿cómo yo puedo perdonar? ¿Cómo puedo yo pedir que alguien me perdone si cómo puedo yo pedir perdón cuando no estoy perdonando a alguien? Es importante, hermanos, que nosotros practiquemos estas cosas para tener un corazón que honre a Dios. No quiero aburrirlos esta tarde. Pero Dios nos pide, hermanos, que luchemos cada día para poder llegar a esa estatura. Porque Pablo también lo dice: sed imitadores, así como yo soy de Cristo. Y en toda la Escritura, hermanos, nosotros encontramos todo lo que Dios pide de nosotros. El mundo de hoy, hermanos, necesita hombres que tengan un corazón que honra a Dios. Dios desea usar hombres que, a pesar de las precisiones de la vida y de las tendencias modernas, estén dispuestos a oír la voz de Dios en nuestra vida, vivir por fe en obediencia a sus planes y propósitos, conscientes de que Dios promete lo que cumple todo a su debido tiempo. Así que esta tarde yo quiero concluir. Dios siempre está esperando de que el ser humano venga arrepentido a los pies de Él, que escuche la voz de Él, que obedezca a Él y que deje todo por Él. Ese fue el propósito de Dios, hermanos. Si no hubiese habido ningún propósito para Dios, ¿cuál fuera nuestra esperanza? Estuviéramos, hermanos, perdidos, en tinieblas, en pecado, en dolor, en angustia. Sin embargo, Dios, con ese gran amor,
envió a su único Hijo a morir por nosotros. Así que esta tarde, hermanos, si usted ya es cristiano y se quiere reconciliar con el Señor y reconoce de que no ha andado bien delante de Él, se puede reconciliar. Pero si usted también reconoce que un corazón debe de honrar a Dios y quiere llegar al momento del bautismo, Hechos capítulo 8, versículo 36, dijo cuando Felipe iba con el eunuco, aquí hay agua, dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí tenemos agua, hermano. Si usted quiere recibir al Señor, aquí hay hermanos preparados para que lo puedan llevar a ese momento del bautismo. Y de esa manera, de ese momento, usted comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Así que esto es todo lo que yo traí, hermanos. Vamos a dejarle espacio a nuestro hermano que trae los cantos. Dios les bendiga. Si lo ponemos de pie, hermanos. Si alguien se quiere bautizar hoy en esta tarde, lo puede manifestar después del canto, manteniéndose de pie.